Vamos a empezar con la corrección de los ejercicios del tema 9. Los 6 primeros los vamos a poner aquí las soluciones porque son totalmente teóricos y hacen mención a la parte correspondiente al muestreo. Que recordar que es el procedimiento mediante el cual se selecciona pues, una muestra aleatoria, que es lo que después yo voy a utilizar pues, para estimar un determinado parámetro de la población. En el 9.1 lo que dice es que el muestreo aleatorio simple, opciones, dice en el apartado A que es el más adecuado en cualquier tipo de situación, lo cual evidentemente no es cierto, porque por ejemplo cuando la población está dividida en grupos que son muy claros, lo que se llaman estratos, cuando se hace un muestreo conviene elegir de todos los estratos posibles con el fin de que la muestra sea lo más representativa posible de cómo es la población. Por ejemplo, si yo quiero hacer un muestreo de España y el 25% vive en zonas rurales y el 75% en zonas urbanas, pues yo trataré de reflejar esa misma composición cuando yo elija una muestra. Con lo cual, elegir a los elementos de la muestra al azar siempre, que es lo que hace el muestreo aleatorio simple, pues no siempre es el más adecuado, con lo cual la A no sería cierta. Dice que la B se utiliza en otros tipos de muestreo, lo cual es cierto. Por ejemplo, en el muestreo estratificado, una vez que yo ya he determinado el tamaño en la cantidad de individuos que voy a coger de cada uno de los estratos, para elegir a los individuos sí que se utiliza el muestreo aleatorio simple, que en realidad lo que hago es un sorteo y elijo al azar a los integrantes de la muestra. Con lo cual la B sí que sería cierta y la C es totalmente equivalente al muestreo casual, que evidentemente no es cierto. Con lo cual en el 9.1 la respuesta correcta sería la B. 9.2. Dice que en el muestreo aleatorio simple, la probabilidad de que cada individuo sea elegido de la población es, apartado A, la misma para todos los individuos, que es cierto, es lo que caracteriza el muestreo aleatorio simple. Todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En el apartado B dice que es distinta para cada individuo, lo cual evidentemente no es cierto, según lo que acabamos de decir. Ya dice que es la misma para algunos individuos. No, es la misma para todos los individuos, con lo cual la respuesta correcta sería la A. En el 9.3 lo que dice es que la media de la distribución muestral, es decir, me está preguntando por la media de la distribución muestral. La distribución muestral es cuando yo elijo una muestra y calculo la media de la muestra. Esa sería la media muestral. Si yo elijo muestras diferentes y voy calculando las medias de esas muestras, obtendré una variable aleatoria. Yo sé que la media de esa variable coincide con la media de la población, que ya también sabéis que también se escribe así. Vale, esta es una de las propiedades que tiene la media muestral. La media de la media muestral coincide con la media de la población, con lo cual el apartado A sí sería cierto. Pero ojo, el B también es cierto, porque si en la población me dice que tiene n sujetos, pues evidentemente la media la calcularía con la suma de todos los valores dividido entre el número total de datos, con lo cual la B también sería cierta. Por tanto, la que es correcta es la C. Ambas respuestas son correctas. Porque la media de la media muestral coincide con la media de la población, que a su vez se calcula, como me dicen, en el apartado B. Vale. En el 9.4 me dice que para seleccionar una muestra de profesores universitarios para una encuesta, este ejemplo es bastante típico, se seleccionan al azar algunas universidades. Dentro de cada una de ellas algunas facultades y finalmente algunas asignaturas dentro de cada facultad. Sabiendo que la muestra está formada por todos los profesores de las asignaturas seleccionadas, el muestreo utilizado es muestreo sistemático, no muestreo por conglomerados. La respuesta sería efectivamente el apartado B. El muestreo por conglomerado lo que voy haciendo es ir cogiendo conjuntos y de ese conjunto voy cogiendo partes, ¿vale? Muestreo por conglomerados. Un ejemplo muy típico para entenderlo es precisamente el que cuenta aquí. Otro ejemplo, pues imaginamos que yo, pues para ver cuál es la situación de ansiedad actual que tienen los sanitarios españoles por el tema del COVID, quiero hacer una encuesta pues a 200 sanitarios. Una opción, los elijo al azar. Pero una opción que también se suele utilizar es, pues elijo una comunidad autónoma al azar, dentro de esa comunidad autónoma al azar, pues elijo un hospital al azar, dentro de ese hospital al azar elijo una sección al azar y en esa sección elijo pues los 200 sanitarios. Eso sería un muestreo por conglomerados. Bien. 9.5 me dice ahora que en el muestreo estratificado se eligen los elementos dice que el apartado A, un estrato de la población, lo cual no es cierto, B, en algunos estratos de la población, tampoco es cierto, C, en cada estrato de la población. Precisamente el muestreo estratificado lo que pretende es que en la muestra estén representados todos los grupos que integran la población. Si la población la tengo dividida en 7 estratos, con proporciones o composiciones diferentes, yo en la muestra quiero que estén representados esos 7 estratos
a ser posible con una proporción similar a la que hay en la población, ¿vale? Con lo cual la respuesta sería la C, ¿vale? En el 9.6, perdón, la C, ¿vale? Cada estrato de la población. En el 9.6 seguimos con el muestreo estratificado. Dice que en el muestreo estratificado es recomendable cuando en la población es lo mismo que antes. Apartado A, los individuos son muy similares entre sí, que evidentemente no. B, cuando existen grupos claramente diferenciados. Cuando existen grupos claramente diferenciados dentro de la población es cuando tiene sentido utilizar el muestreo estratificado. Vale. Pasamos al 9.7, vamos a borrar ya, que hay que hacer ya un poquito de cuentas. Como hemos dicho hasta ahora son bastante teóricos. Bueno, me da una tabla, la tabla 1, que la voy a copiar aquí. Entre 6 y 16 años hay 2.342 personas. En la franja de edad que va desde los 17 hasta los 40 hay 6.578 personas. Entre 41 y 65 años tengo 4.498. Y en los mayores de 65, pues en esa ciudad hay 1.365 individuos. En concreto, si lo leí, eso es la población de un pueblo donde se va a realizar una encuesta y que está agrupada por edades. Me dice que en el 9.7, si lo leo, que se desea realizar una encuesta sobre los hábitos de lectura en un pueblo cuyos datos de población son los que aquí aparecen. Dice que la muestra necesaria para la encuesta es de 500 individuos. Esos son los que yo tengo que elegir. 500 individuos. ¿Qué tipo de muestreo es el más aconsejable? Pues evidentemente el más aconsejable sería un muestreo estratificado, ¿vale? Con lo cual la respuesta correcta, vamos a mirar, sería aleatorio simple, no. Sería el estratificado con afijación proporcional. Si os acordáis, el estratificado con afijación proporcional lo que hace es elegir un número de individuos que sea proporcional a la representación de ese grupo dentro del total de la población. Con lo cual, la respuesta correcta sería la B. Estamos en el 9.7. Un muestreo estratificado proporcional. Tiene sentido hacerlo proporcional porque, como veis, son muy diferentes los individuos que hay dentro de cada grupo. Bien. En el 9.8 lo que me preguntan es que qué cantidad tendría yo que coger de cada uno de los grupos para elegir los 500 individuos de la muestra, ¿vale? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que tendría que hacer es, en primer lugar, calcular el total de la población. Cojo la calculadora, 2.342 más 6.578 más 4.498 más 1.365, eso hace un total de 14.783. Voy a calcular para cada uno de los estratos, que en este caso son para cada uno de los grupos de edad, la proporción correspondiente, que es bastante fácil, el porcentaje, el tanto por ciento. Por ejemplo, los que tienen entre 6 y 16 años, pues lo que tendría que hacer es dividir 2.342 entre los 14.783 que hay. Y eso, si lo expreso en tanto por ciento, me queda que representan el 15,84%. Me voy ahora a los que tienen entre 17 y 40, serían 6.578 entre 14.783, y eso en tanto por ciento representan el 44,50 o 50%, vamos a cogerlo con dos decimales. Los que están entre 41 y 65 años, pues 4.498 entre 14.783, y eso da el 30,43%, 30,43%, es fácil como veis sacar el porcentaje correspondiente a cada estrato, y el último, 1.365 entre 14.783, eso me da un 9,23%, 9,23%. ¿Cómo calcularía yo entonces los que tengo que coger en la franja de 6 y 16%?
pues si en la población son el 15,84%, en la muestra tendrán que ser también el 15,84%, con lo cual lo único que tendría que hacer es calcular el 15,84% de los 500 individuos que tengo que seleccionar para la muestra. Eso evidentemente lo que hago es 15,84 por 500 entre 100 y eso me queda 79,2. Redondeando, pues vamos a coger 79 individuos. ¿Cuántos cogería en la franja que va de 17 a 40? Pues evidentemente el 44,50% de los 500 que voy a coger en la muestra. Pues exactamente igual. 44,5 por 500 entre 100. Y eso me queda 222,5. Vamos a coger 223. Entre 41 y 65, pues tendrían, como veis, el 30,43% de los 500. Y eso me queda, pues es el 30,43 por 500 entre 100. Eso me queda 152,15, es decir, 152. Y por último, en los mayores de 65 años, pues tendría que coger el 9,23% de los 500 que va a haber en la muestra. Es decir, 9,23 por 500 entre 100. Y eso me queda 46,15, es decir, que serían 46. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería, vamos a ver, la C, ¿vale? 79, 223, 122 y 46. La respuesta correcta sería la C, ¿vale? Insisto que siempre que la población está dividida en grupos que son muy claros o muy evidentes, lo que se llaman estratos, conviene realizar un muestreo estratificado con el fin de recoger en la muestra la misma composición que hay dentro de la población. Si dentro de los estratos veo que hay mucha variedad de números, como ocurre aquí, pues utilizo lo que se llama el estratificado con afijación proporcional, lo cual significa que no voy a coger los mismos individuos de cada grupo, sino la parte proporcional y la misma que en la población. Si más o menos los individuos fueran similares en todos los estratos, pues por ejemplo en este caso que veo que hay 4, pues cogería la cuarta parte de esos 500 en cada uno de ellos. Pero en este caso conviene hacer un estratificado proporcional, cuyos resultados serían los que vienen en la respuesta C. Perfecto, vamos a borrar y vamos a pasar a la pregunta 9.9. En la pregunta 9.9 me dicen que en un centro escolar hay 500 alumnos matriculados en la asignatura A, ¿vale? Tengo 500 alumnos matriculados y otros 500 en la asignatura B. Vale, esto me dice, este es el 9.9. Me dice que en cada asignatura hay 400 mujeres, con lo cual hombres serían 100 y mujeres serían, pues evidentemente, 400. Aquí serían hombres, serían 100 y mujeres serían 400, ¿vale? Estos son los alumnos que hay matriculados. Queremos obtener una muestra de 100 alumnos para realizar una encuesta con una proporción de mujeres y de hombres en ambas asignaturas idénticas a las que hay en el centro escolar. Es decir, que voy a hacer un muestreo igual que antes, estratificado con afijación proporcional. Y la pregunta que me hacen es ¿cuántos alumnos varones de cada asignatura debería tener la muestra? Vale. Pues evidentemente, como veis, que las dos asignaturas son iguales, veis que las dos asignaturas tienen el mismo número de individuos, tendría que coger 50 en la asignatura A y 50 en la asignatura B. Eso es fácil de entender, ¿no? Y de estos 50, ¿cuántos hombres tendría que coger? Pues evidentemente la misma proporción que tengo aquí. Veis que la proporción es 100 entre 500, que a ojo se ve que es un quinto, con lo cual tendría que coger de hombres un quinto de los 50. 50 entre 5, eso me queda 10. ¿Cuántas mujeres tendría que coger? Pues 4 quintos de 50, es decir, 40. Y lo mismo ocurriría en la parte B.
Serían aquí 10 y 40, ¿vale? Igual que hicimos antes, aunque este problema es mucho más simple por los números que salen. Y vamos a responder bien. Porque me preguntan que cuántos alumnos varones, es decir, que cuántos alumnos hombres tendría que coger en cada una de las asignaturas. Pues la respuesta es 10. La respuesta de la 9.9 sería, por tanto, la B. Tendría que coger 10 hombres de cada una de las dos asignaturas y 40 mujeres de cada una de las dos asignaturas para completar los 100 alumnos con los que voy a hacer la muestra, respetando en la muestra la misma composición que hay en toda la población del estudio. Bien, vamos a hacer ahora el 9.10. Dice, en el estudio de una variable x, vamos a hacer en el 9.10, en el estudio de una variable x se sabe que la desviación típica de la población vale 3. Siempre los parámetros poblacionales se les representa con letras griegas, mu, sigma, pi, y los que son relativos a la muestra se les representa con letras latinas, s, x barra, en fin, vale. Me dicen que la desviación típica de la población es 3. Se selecciona una muestra de tamaño 100 y lo que me preguntan es cuál es el error típico de estimación de la media. Lo primero que tengo que saber es qué es lo que me están preguntando, ¿vale? Para la media tendré la media de la media muestral y la desviación típica de la media muestral, ¿vale? La media muestral, igual que dijimos antes, es una variable aleatoria. Para cada muestra que yo obtengo de tamaño 100, ¿vale? Tendrá su media muestral y tendrá su desviación típica. Y evidentemente esto será una variable aleatoria. Bien, pues se cumple esto de aquí. La media de la media muestral coincide con la media de la población y la desviación típica tal. Y en relación con lo que me preguntan en el problema es que justamente la desviación típica de la media muestral es lo que se conoce con el error típico de estimación de la media. Es decir, este es lo que se conoce con el error típico de la media. Cuando oigas el error típico de la media, te están preguntando que cuánto vale la desviación típica de la media muestral. Pues eso es lo que me están preguntando. Una vez que ya sé qué es lo que me están preguntando, tengo que tener claro que la desviación típica de la media muestral es sigma entre raíz de n, ¿vale? Eso es una de las propiedades que se cumple. La media de la media muestral coincide con la media de la población, pero la desviación típica de la media muestral no coincide con la desviación típica de la población. Es la desviación típica de la población entre la raíz cuadrada del número de datos. Cuanto mayor es el número de datos, cuanto más divido, más pequeña es la desviación típica. Con lo cual la desviación típica no siempre vale lo mismo. Va cada vez disminuyendo a medida que n aumenta. En este caso en concreto, tendría que dividir la desviación típica de la población, que vale 3, entre la raíz de 100. No hace falta ni coger la calculadora, porque la raíz de 100 vale 10, y 3 entre 10 es 0,3. La desviación típica de la media muestral vale 0,3, y eso es lo que me están preguntando, porque el error típico de la media es la desviación típica de la media muestral. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. ¿Vale? Pasamos a la 9.11. La 9.11, pues es otra vez insistir en lo que os he contado antes. ¿Qué es lo que se conoce con el concepto, lo que se entiende por el error típico de la media? Pues ya está. Si lo has entendido antes, sabes que la respuesta correcta de la 9.11, pues evidentemente es la C. Porque me dice que la desviación típica de la distribución muestral de la media, la desviación típica de la media muestral, es lo que se conoce con el error típico de la media. Ya lo hemos contado antes. Con lo cual la respuesta correcta es la C. Bien. 9.12. Pues también os lo conté antes de pasada. Respecto al error típico de la media, el error típico de la media, es decir, la desviación típica de la media muestral, hemos visto antes que es sigma entre raíz de n, ¿vale? Como viene en el formulario, esto no hace falta que lo recordéis.
Y evidentemente, a medida que la n aumenta, cuanto n es más grande, fijaros que estoy dividiendo entre una cantidad que es mayor, esto es una cantidad constante, con